Me llamo Rubén Ochoa. Tengo 67 años y llevo más de 3 décadas guardando un secreto que podría haberme costado la vida. Durante años fui el chofer de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán, y hay una noche que no puedo olvidar, una madrugada de febrero de 1993 cuando me ordenó algo que cambió mi destino para siempre. Hoy, sentado en el porche de mi casa en un pueblo tranquilo de Sonora, viendo el sol caer sobre las montañas, he decidido que es hora de hablar. Mis nietos me preguntan por qué nunca cuento historias de mi juventud, por qué evito ciertas conversaciones cuando la gente menciona Sinaloa o los años 90. Mi esposa, que Dios la tenga en su gloria, se llevó parte de este secreto a la tumba hace 5 años. Ella sabía que algo terrible había pasado, veía cómo despertaba sudando en las noches, cómo me ponía nervioso cada vez que veía una camioneta negra estacionada demasiado tiempo frente a nuestra casa. Pero nunca supo los detalles completos. Nadie lo sabe. Hasta hoy. Lo que voy a contarte no es una historia de narcos glamorosa como las que ves en las series. No hay lujos ni poder real. Es la historia de un hombre común y corriente, un mecánico de 22 años que necesitaba dinero para mantener a su madre enferma y que cometió el error de aceptar un trabajo que parecía sencillo. Manejar. Solo manejar. Eso fue lo que me dijeron. Serías el chofer de un empresario importante, me explicaron. Buen sueldo, discreción absoluta, sin preguntas. Sonaba perfecto para alguien como yo, que había crecido arreglando motores en el taller de mi padre y que conocía cada camino de terracería entre Culiacán y Badiraguato como la palma de mi mano. Lo que no me dijeron fue que ese empresario era el hombre más peligroso de México. Tampoco me advirtieron que una vez que entrabas a ese mundo, salir con vida era casi un milagro. Y definitivamente nadie me preparó para aquella madrugada de febrero cuando el Chapo abrió la puerta de mi camioneta, me miró con esos ojos fríos que parecían leer tu alma, y me dijo con una calma que me heló la sangre: Rubén, esta noche vas a llevar algo muy especial. Si llegas bien, tu madre tendrá los mejores doctores del país. Si algo sale mal, ni tu familia ni tú amanecen mañana. ¿Entendido? Asentí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero cuando vi lo que tenía que transportar, cuando entendí que no era droga ni dinero, sino algo mucho más peligroso, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esta es mi historia. La historia de cómo un simple chofer se convirtió en pieza clave de una operación que involucraba no solo al cártel de Sinaloa, sino también a agencias del gobierno que oficialmente no existían. ¿Y cómo sobreviví para contarlo? Crecí en Culiacán en los años 70, cuando la ciudad todavía tenía ese aire de pueblo grande donde todos se conocían. Mi padre, don Artemio Ochoa, tenía un taller mecánico en la colonia Guadalupe, un local pequeño pero con buena reputación. Desde los 8 años yo andaba entre motores, aprendiendo a distinguir el sonido de un carburador sucio del golpeteo de una biela floja. Papá decía que yo tenía oído para las máquinas, que podía diagnosticar un problema solo escuchando el ronroneo del motor. Esa habilidad me daría de comer, pero también me metería en el infierno. Nuestra vida era modesta pero digna. Mamá, refugio, cuidaba de mis 3 hermanas menores mientras papá y yo trabajábamos hasta que oscurecía. Los domingos íbamos a misa en la catedral y luego a comer birria en el mercado Garmendia. Era una vida simple, honesta, de esas que ya no existen. Todo cambió en 1990, el año en que cumplí 19. Papá sufrió un infarto mientras reparaba el motor de un tráiler. Murió antes de que la ambulancia llegara, con las manos todavía manchadas de grasa, haciendo lo que amaba. De un día para otro me convertí en el hombre de la casa, responsable de un taller con deudas, una madre destrozada y 3 hermanas que aún estudiaban. Hice lo que pude. Trabajaba 16 horas diarias, aceptaba cualquier trabajo que llegara al taller, reparaba lo que fuera con tal de mantener el negocio a flote. Pero Culiacán estaba cambiando. Las calles que conocía desde niño se volvían más peligrosas cada mes. Aparecían camionetas polarizadas que antes no se veían, hombres con radios y armas que paseaban como si fueran la autoridad. El negocio del narco crecía como mala hierba y todos sabíamos que había que aprender a convivir con esa realidad o largarse. Yo elegí quedarme porque era lo único que conocía. Fue en octubre de 1991 cuando recibí la visita que lo cambiaría todo. Llegó al taller una Suburban negra, imponente, con los vidrios tan polarizados que no podías ver quién venía adentro. De ella bajaron 2 hombres vestidos con botas vaqueras, sombreros tejanos y camisas de botones bien planchadas. Uno de ellos, un tipo de unos 40 años con bigote espeso y mirada dura, se acercó y me preguntó si yo era el hijo de don Artemio. Le dije que sí. Me estudió un momento, como evaluándome, y luego dijo algo que me erizó la piel.
Tu papá le arreglaba los carros a gente importante. Gente que pagaba bien y nunca hacía preguntas. Tú eres igual de discreto que él. No supe qué responder. El hombre sacó un fajo de billetes del bolsillo, todos de 500 pesos, y los puso sobre el capó de un Chevy que estaba reparando. Necesitamos a alguien que sepa de motores y que conozca los caminos de la sierra. Alguien de confianza. Tu padre era de confianza. Tú lo eres. Miré ese dinero. Era más de lo que ganaba en 3 meses. Pensé en las deudas del taller, en los medicamentos que mamá necesitaba para su diabetes, en las colegiaturas de mis hermanas. Pensé en todas las puertas que se me habían cerrado por no tener palancas ni apellidos importantes. Y dije que sí. Fue la decisión más estúpida y más inevitable de mi vida. El hombre sonrió, recogió su dinero y me dijo que alguien vendría a buscarme el viernes. Estate listo a las 9 de la noche. Y Rubén, de ahora en adelante, lo que veas y escuches se queda aquí adentro. Se tocó la sien con el dedo. ¿Entendido? Asentí. Volvieron a subirse a la Suburban y se fueron, dejando una estela de polvo y un silencio pesado en el taller. No tenía idea de que acababa de firmar un pacto que me encadenaría a uno de los hombres más poderosos y peligrosos del mundo. Tampoco sabía que ese viernes, mi vida como la conocía terminaría para siempre. El viernes llegó demasiado rápido. Pasé esos días en un estado extraño, entre el miedo y la curiosidad. Le dije a mamá que había conseguido un trabajo extra manejando para un empresario, lo cual técnicamente no era mentira. Ella se alegró, bendijo mi frente como hacía desde que era niño y me advirtió que tuviera cuidado en las carreteras de noche. Si hubiera sabido la verdad, probablemente me habría encerrado con llave. A las 9 en punto, como un reloj suizo, llegó una camioneta Ram color arena. El conductor tocó el claxon 2 veces y salí con el corazón martillándome en el pecho. Era uno de los hombres que habían visitado el taller, el del bigote. Me hizo una seña para que subiera atrás. Adentro había otros 2 tipos, jóvenes como yo, con caras tensas y miradas que evitaban cruzarse. Nadie habló durante todo el trayecto. Salimos de Culiacán rumbo a la sierra, por caminos que yo conocía bien pero que esa noche se sentían diferentes, como si condujéramos hacia otro mundo. Después de casi 2 horas de brechas y terracería, llegamos a un rancho escondido entre los cerros. Desde fuera parecía modesto, unas cuantas construcciones de adobe y corrales para ganado, pero al cruzar el portón vi que era mucho más grande de lo que aparentaba. Había generadores eléctricos, antenas de radio y varios vehículos estacionados que valían más que mi taller completo. El hombre del bigote, que después supe se llamaba Gonzalo, nos llevó a una bodega donde había al menos 20 personas. Algunos limpiaban armas, otros revisaban mapas, varios hablaban por radios portátiles. Era como una operación militar. En el centro de todo, sentado en una silla de plástico y bebiendo una Coca-Cola como si estuviera en su casa, estaba él. Lo reconocí de inmediato, aunque nunca lo había visto en persona. Joaquín Guzmán lo era. El Chapo. En ese entonces todavía no era la leyenda internacional que se convertiría años después, pero en Sinaloa su nombre ya se susurraba con miedo y respeto. Era más bajo de lo que imaginaba, con ese rostro que parecía el de un ranchero común pero con unos ojos que te atravesaban como balas. Nos miraron a los 3 que habíamos llegado, evaluándonos en silencio. Luego se levantó y caminó hacia nosotros con pasos lentos, estudiando nuestras caras. Se detuvo frente a mí. ¿Tú eres el hijo de Artemio?, preguntó con una voz más aguda de lo que esperaba. Sí, señor, respondí tratando de que no me temblara la voz. Tu padre me arregló muchos carros. Era un hombre discreto. Un hombre de palabra. Asintió como recordando. Me dijeron que tú heredaste su talento con las máquinas. ¿Es cierto? Hago lo que puedo, señor. Acá no necesitamos gente que haga lo que puede. Necesitamos gente que haga lo que se le ordena. ¿Tú puedes hacer eso? Sí, señor. Me miró directo a los ojos durante lo que parecieron horas pero probablemente fueron segundos. Luego volteó hacia Gonzalo. Este se queda. Los otros 2 llévalos de regreso. Los otros muchachos fueron escoltados afuera sin más explicaciones. Yo me quedé ahí parado, sin saber qué hacer, sintiendo como todos en esa bodega me observaban. El Chapo volvió a su silla y le dio un trago a su refresco. Rubén, ¿verdad? Sí. A partir de hoy vas a ser uno de mis choferes. Te voy a pagar bien. Muy bien. Pero hay reglas. Primera, lo que veas aquí, lo que escuches, lo que sepas, se muere contigo. Segunda, cuando te llame,
dejas lo que estés haciendo y vienes. Tercera, si alguna vez siento que no puedo confiar en ti, no habrá segunda oportunidad. ¿Entiendes estas reglas? Sí, señor. Bien. Gonzalo te va a explicar cómo funciona todo. Bienvenido a la familia. Sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de alguien que acababa de adquirir una herramienta nueva. Esa noche regresé a Culiacán con un sobre lleno de dinero, más de lo que había visto junto en mi vida. También regresé con un nudo en el estómago que no se iría en años. Acababa de entrar a un mundo del que no habría salida fácil. Y lo peor es que una parte de mí, la parte desesperada y hambrienta, se alegró de haberlo hecho. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos, o al menos lo que se considera tranquilo en ese ambiente. Mi trabajo consistía principalmente en manejar camionetas para recoger y dejar personas en distintos puntos de Culiacán y alrededores. A veces era el mismo Chapo, otras veces sus lugartenientes o contactos que llegaban de fuera. Aprendí rápido las reglas no escritas, nunca preguntar nombres, nunca preguntar a dónde íbamos o por qué, nunca mirar demasiado tiempo lo que cargaban en las cajuelas. Me volví invisible, un par de manos en el volante y nada más. El dinero llegaba puntual cada semana. Con él pude pagar todas las deudas del taller, comprarle a mamá los medicamentos que necesitaba y mandar a mis hermanas a mejores escuelas. Por fuera, mi vida mejoraba. Pero por dentro, algo se pudría lentamente. Empecé a reconocer las señales del peligro. El tono de voz tenso en una llamada telefónica, el modo en que la gente tocaba sus armas cuando algo no cuadraba, el silencio pesado antes de que pasara algo malo. Vi cosas que un muchacho de 22 años no debería ver. Golpizas, amenazas, gente desapareciendo sin explicación. Aprendí a mirar al frente, a mantener la cara neutra, a no reaccionar. Me convertí en una máquina. El Chapo me tomó aprecio, o al menos eso parecía. Le gustaba que fuera callado, que conociera los caminos como la palma de mi mano y que pudiera reparar cualquier vehículo en medio de la nada con solo un par de herramientas. Varias veces me llamó personalmente para que lo llevara a reuniones importantes. En esos viajes hablaba poco, pero cuando lo hacía era para hacerme preguntas extrañas. Que si tenía novia, que si mis hermanas estudiaban, que si mi mamá estaba bien de salud. Al principio pensé que era cortesía, pero con el tiempo entendí que estaba mapeando mi vida, identificando los puntos de presión que podía usar si alguna vez necesitaba asegurarse de mi lealtad. Conocí a otros choferes, muchachos como yo que habían entrado buscando dinero rápido. Algunos duraban meses, otros desaparecían de la noche a la mañana. Nunca preguntábamos qué les había pasado. Era mejor no saber. Me hice amigo de uno llamado El Flaco, un tipo de Mazatlán que tenía mi edad y compartía mi amor por los motores. Nos cubríamos las espaldas, compartíamos información sobre qué rutas evitar y qué personas eran especialmente peligrosas. Una noche de diciembre del 92, El Flaco no llegó a un punto de reunión. Lo esperamos 2 horas. Nunca apareció. 3 días después encontraron su camioneta quemada en un barranco cerca de Navolato. No había cuerpo adentro, pero todos sabíamos que eso no significaba nada bueno. Gonzalo nos reunió a los choferes que quedábamos y nos dio una lección que nunca olvidaré. El Flaco cometió el error de platicar de más en un bar. Alguien lo escuchó mencionar nombres que no debía mencionar. Eso no se perdona. Nos miró uno por uno. Ustedes son como sacerdotes. Todo lo que ven y escuchan es confesión. Y la confesión es sagrada. ¿Entendido? Todos asentimos. Esa noche llegué a casa y vomité. Me vi en el espejo del baño y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía apenas 23 años, pero mis ojos parecían de alguien mucho mayor, alguien que había visto demasiado. Pensé en renunciar, en tomar a mi familia y largarme a otro estado donde nadie nos conociera. Pero entonces recordé las palabras del Chapo el día que me contrató: no habrá segunda oportunidad. No podía simplemente renunciar. Una vez adentro, solo había 2 formas de salir: muerto o en la cárcel. Y yo no quería ninguna de las 2. Así que seguí manejando, seguí siendo invisible, seguí cobrando mi sobre cada semana y gastándolo en cosas que hacían que mi familia pensara que todo estaba bien. Me volví experto en mentir, en sonreír cuando mamá preguntaba por mi trabajo, en inventar historias sobre el empresario bueno y generoso para quien trabajaba. La verdad se quedaba enterrada dentro de mí, como un tumor creciendo lentamente. Y entonces llegó febrero de 1993. El mes que lo cambiaría todo. Febrero empezó normal, o lo que pasaba por normal en mi vida en ese entonces. Hacía los mismos recorridos de siempre,
llevaba y traía gente, mantenía la boca cerrada y los ojos en el camino. El ambiente estaba tenso, eso sí. Había rumores de que el gobierno estaba apretando, de que había soplones infiltrados, de que las cosas se iban a poner feas pronto. Gonzalo andaba más nervioso que de costumbre, siempre al teléfono, siempre dando órdenes contradictorias. El Chapo había desaparecido por unos días, algo que pasaba ocasionalmente cuando las cosas se calentaban. Fue el 14 de febrero, el día de San Valentín, cuando recibí la llamada que cambiaría mi destino. Eran las 11 de la noche y yo estaba en el taller terminando de arreglar el carburador de un Tsuru cuando sonó mi radio Motorola. Era Gonzalo. Su voz sonaba distinta, tensa como alambre a punto de reventar. Rubén, necesito que vengas al punto 3. Ahora. El punto 3 era una casa de seguridad en la colonia Humaya. Dejé todo y me fui en mi camioneta personal, una Silverado del 89 que había restaurado yo mismo. Durante el camino sentí ese cosquilleo en la nuca que siempre me advertía cuando algo andaba mal. Las calles estaban demasiado vacías para un sábado por la noche. Al llegar a la casa, vi algo inusual. Había el doble de seguridad que normalmente. Hombres armados en las esquinas, camionetas bloqueando las entradas. Adentro, el ambiente era eléctrico. Gonzalo me esperaba en la sala junto a otros 3 hombres que no conocía. Todos tenían esa mirada dura de gente que había visto demasiado. Rubén, te escogimos para un trabajo especial, dijo Gonzalo. El jefe confía en ti. Dice que eres el único lo suficientemente inteligente y discreto para esto. Me señaló una camioneta Suburban negra estacionada en el garaje. Esta noche vas a manejar esa troca. Vas a recoger un paquete en las afueras de Navolato y lo vas a llevar a un domicilio en Guadalajara. Es un viaje de 8 horas. No puedes detenerte, no puedes hablar con nadie, no puedes abrir la caja del paquete. ¿Entendido? ¿Qué es el paquete?, pregunté antes de poder detenerme. Error. Los hombres intercambiaron miradas. Gonzalo se acercó y me puso una mano en el hombro, apretando más fuerte de lo necesario. Rubén, ¿recuerdas la regla número 1? No preguntar. Exacto. No preguntar. Lo único que necesitas saber es que si llegas bien, tu mamá va a poder operarse de esa cadera que tanto le duele. Van a atenderla en el mejor hospital privado de Culiacán. Todos los gastos pagados. Sabía lo de la cadera de mamá porque yo mismo se lo había mencionado semanas atrás en una conversación casual. Me había parecido raro que preguntara por ella, pero ahora entendía por qué. Estaba armando su anzuelo. ¿Y si algo sale mal? Las palabras salieron solas. Gonzalo sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. No va a salir mal porque tú eres inteligente. Porque sabes que tu familia te necesita vivo y sano. Porque entiendes lo que está en juego. No era una amenaza directa, pero no hacía falta. El mensaje era claro como el agua. Haz esto bien o todos los que amas pagarán el precio. A la 1 de la madrugada salí rumbo a Navolato. La Suburban manejaba como seda, motor nuevo, suspensión perfecta, tanque lleno. En el asiento trasero iba una caja de metal del tamaño de una maleta grande, sellada con candados que no intenté abrir. Pesaba bastante, quizá unos 50 kilos. Durante todo el camino mi mente corría con posibilidades. ¿Drogas? Probablemente. ¿Dinero? Tal vez. ¿Armas? Posible. Pero había algo en el modo en que Gonzalo me había mirado, algo en la tensión de esos hombres, que me decía que esto era diferente. Esto era más grande. Más peligroso. La carretera estaba desierta. Pasé por varios retenes militares que me dejaron pasar sin revisar, lo cual me pareció extraño hasta que recordé que el Chapo tenía gente en todas partes. Nadie te paraba si llevabas las placas correctas y sabías las palabras adecuadas. Fue cerca de Tepic, a eso de las 5 de la mañana, cuando vi las luces en el retrovisor. Una camioneta oscura que venía demasiado rápido, acercándose a mí en una carretera vacía. Mi corazón empezó a galopar. ¿Policía? ¿Rivales? ¿El ejército? Aceleré. La otra camioneta aceleró también. Durante 10 minutos jugamos ese juego mortal, yo tratando de mantener distancia, ellos tratando de alcanzarme. Entonces pasó algo que nunca esperé. La camioneta se emparejó conmigo y en lugar de dispararme o sacarme del camino, el conductor bajó la ventana y me hizo señas de que me orillara. No era un sicario. Era un hombre de traje. Me orillé en un tramo oscuro de la carretera, con las manos temblando sobre el volante. Si esto era el final, al menos había intentado llegar.
De la otra camioneta bajaron dos hombres vestidos de civil, pero con esa postura militar que no podías ocultar. Uno de ellos se acercó a mi ventana y tocó el vidrio con los nudillos. Bajé despacio, preparándome para lo peor. Rubén Ochoa, dijo el hombre. No fue una pregunta. ¿Quién pregunta? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. El tipo sacó una credencial. Era de la Policía Judicial Federal. Mi estómago se hundió. Relájate. No venimos a arrestarte. Venimos a salvarte la vida. El otro hombre rodeó la camioneta, revisando las llantas y mirando adentro con una linterna. El primero se recargó en mi puerta como si fuéramos viejos amigos. Sabemos lo que llevas en esa caja. Sabemos para quién trabajas. Y sabemos que no tienes idea de lo que está pasando realmente. No sé de qué hablan. Claro que no. Por eso estamos aquí. Escúchame bien, Rubén. Esa caja que llevas no es droga. No es dinero. Es evidencia. Documentos, fotografías, grabaciones que el Chapo está moviendo de un lugar a otro porque sabe que lo están cercando. Y tú, amigo, eres el chivo expiatorio perfecto. Me quedé helado. ¿Qué? Si llegas a Guadalajara, hay dos escenarios. 1. La gente que espera esa caja te mata para no dejar testigos. 2. Te arrestan y te cargan todos los cargos mientras el Chapo desaparece. En ambos casos, tú pierdes. Tu familia pierde. El segundo hombre regresó y asintió hacia su compañero. Todo cuadra. Es él. El primero se agachó para quedar a la altura de mis ojos. Rubén, hace 6 meses que sabemos de ti. Te hemos estado siguiendo, documentando tus movimientos. Sabemos que eres solo un chofer, un muchacho que necesitaba dinero para su familia. No eres el pez que buscamos. Pero puedes ayudarnos a atraparlo. Quieren que los traicione. La palabra sabía amarga. Queremos que sobrevivas. Y de paso, que hagas lo correcto. Sacó un sobremanila y lo puso en mis piernas. Aquí está todo lo que necesitas saber. La operación en la que estás metido es más grande de lo que imaginas. Hay agentes estadounidenses involucrados, acuerdos binacionales, años de trabajo de inteligencia. El Chapo está a semanas de ser capturado, pero necesitamos que esta entrega se haga para completar la cadena de evidencia. No entiendo. ¿Quieren que entregue la caja? Queremos que sigas manejando como si nada hubiera pasado. Entregas la caja en Guadalajara, regresas a Culiacán, sigues tu vida normal. Pero a partir de ahora, tú trabajas para nosotros también. Nos pasas información, nos avisas de movimientos importantes. Y cuando todo caiga, te sacamos del país con tu familia. Nueva identidad, nuevo comienzo. ¿Y si digo que no? Los dos hombres se miraron. El segundo habló por primera vez, con una voz grave que parecía salir de una cueva. Si dices que no, llegamos a Guadalajara antes que tú y le decimos a la gente del Chapo que estuviste cooperando con nosotros. Les mostramos fotos de esta conversación que estamos teniendo ahora mismo. Señaló hacia unos arbustos donde apenas podía distinguir el brillo de una lente de cámara. ¿Cuánto crees que dures después de eso? No era una elección. Nunca lo había sido. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había fotografías de mí entrando y saliendo de casas de seguridad, documentos con nombres y fechas, mapas con rutas marcadas. Llevaban meses construyendo un caso, y yo había sido demasiado estúpido para notarlo. ¿Por qué yo? Porque confían en ti. Porque eres invisible. Porque nadie sospecharía del hijo de don Artemio. Sonrió. Tu padre también trabajó para nosotros los últimos años de su vida. ¿No te lo dijo? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Artemio Ochoa fue uno de nuestros informantes más valiosos. Nos pasó información crucial sobre movimientos de drogas y armas durante años. Murió antes de que pudiéramos protegerlo adecuadamente, pero nos dejó algo valioso, un hijo con sus mismas habilidades y su mismo sentido del honor. Las lágrimas me quemaban los ojos. Todo este tiempo había pensado que estaba traicionando la memoria de mi padre al trabajar para el narco, cuando resulta que él había estado haciendo exactamente lo que ahora me pedían. Tienes 5 minutos para decidir, dijo el agente mirando su reloj. Después de eso, o sigues siendo nuestro activo o te convertimos en hombre muerto caminando. Miré el sobre, la carretera vacía adelante, la caja en el asiento trasero que podía ser mi sentencia de muerte o mi salvación. Pensé en mamá, en mis hermanas,
en el flaco y todos los que habían desaparecido por saber demasiado o muy poco. Y tomé la decisión que definiría el resto de mi vida. Está bien, dije finalmente. Lo haré. Pero tienen que prometerme que mi familia estará segura. El agente extendió su mano. Tienes mi palabra. Mientras cooperes, ellos están protegidos. Estrechamos manos y sentí que acababa de firmar un pacto con el diablo, aunque no sabía cuál de los dos diablos era peor. Me dieron un teléfono celular, uno de esos Motorola grandes y pesados que apenas empezaban a verse. Este número solo lo usas para emergencias. Si sientes que te descubrieron, si algo sale mal, márcalo. Tenemos gente en todo el país que puede sacarte. También me dieron un pequeño dispositivo que parecía un viper. Esto es un rastreador. Lo pegas debajo del tablero de cualquier vehículo que te parezca importante. Nos ayuda a seguir movimientos. Me explicaron que mi trabajo sería simple en apariencia, seguir siendo el chofer confiable que siempre había sido, pero con los ojos y oídos abiertos. Nombres, fechas, rutas, reuniones. Todo lo que pudiera ayudar a construir el caso contra el cártel. Una cosa más, dijo el agente antes de irse. El Chapo ya sabe que lo están traicionando. Tiene un sexto sentido para estas cosas. Por eso está moviendo esa evidencia. Por eso está cada vez más paranoico. Tú tienes que ser más inteligente que nunca. Un error y no solo tú mueres. Tu familia también. Se fueron tan rápido como habían llegado, dejándome solo en esa carretera oscura con una caja de secretos y un futuro incierto. Seguí manejando hacia Guadalajara con el corazón en la garganta. Cada luz que veía en el retrovisor me parecía una amenaza. Cada carro que se acercaba demasiado me hacía sudar. Llegué a Guadalajara cuando el sol apenas empezaba a salir. La dirección que me habían dado era una casa en una colonia residencial tranquila, de esas donde jamás sospecharías que pasaban cosas ilegales. Toqué el timbre tal como me habían instruido, 2 toques cortos, pausa, 3 toques largos. La puerta se abrió y un hombre que reconocí de las reuniones en Culiacán me hizo pasar. No habló, solo señaló hacia el garaje. Estacioné la Suburban adentro. Otros 2 hombres sacaron la caja con cuidado, como si fuera nitroglicerina. Uno de ellos me miró. El patrón dice que hiciste buen trabajo. Que descanses aquí unas horas y luego regreses a Culiacán. Hay comida en la cocina. Me dejaron solo en esa casa extraña, con órdenes de no salir hasta que me lo indicaran. Aproveché para revisar el teléfono que me habían dado los agentes. Tenía un solo número guardado, Ángel. ¡Qué irónico! Me serví café en la cocina y me senté a procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. En menos de 24 horas me había convertido en informante federal, había descubierto que mi padre había sido espía, y había entregado evidencia que probablemente sellaría el destino de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Y lo peor, tenía que regresar y actuar como si nada hubiera cambiado. Dormí un par de horas en un sillón, con pesadillas donde el Chapo descubría mi traición y hacía cosas terribles a mi familia. Desperté empapado en sudor. A media tarde me dieron permiso de salir. El viaje de regreso fue aún más tenso que el de ida. Cada kilómetro me acercaba de vuelta al peligro, de vuelta a tener que mirar a los ojos a hombres que me matarían sin pensarlo si supieran la verdad. Llegué a Culiacán cerca de medianoche. Gonzalo me esperaba en el punto de siempre. Todo bien. Todo bien. Sin problemas. Me estudió un momento, buscando señales de mentira. Yo mantuve la cara neutra, como me había enseñado mi padre sin que yo lo supiera. El jefe está contento. Dice que te ganaste un bono. Me dio otro sobre, más grueso que los anteriores. Tómate unos días libres. Los mereciste. Esos días libres fueron un infierno. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que sonaba el teléfono pensaba que me habían descubierto. Cada vez que veía una camioneta desconocida en la calle pensaba que venían por mí. Mamá notó que algo andaba mal. Mijo, te ves enfermo. ¿Qué te pasa? Nada, mamá. Solo cansado del trabajo. Ese trabajo te va a matar. Deberías buscar algo más tranquilo. Si supiera cuánta razón tenía. El teléfono de Ángel sonó a los 3 días. Buen trabajo en Guadalajara. La evidencia que entregaste es oro puro. Pero necesitamos más. ¿Has escuchado algo sobre un tal Mayo Zambada? Así empezó mi doble vida. De día era Rubén el chofer confiable. De noche era el informante que pasaba secretos a los federales. Viví así durante semanas,
muriendo un poco cada día, sabiendo que en cualquier momento todo podía explotar. Marzo llegó con un calor insoportable y una tensión que podías cortar con cuchillo. El ambiente en el cártel estaba cada vez más paranoico. Habían descubierto a 2 soplones en las últimas semanas, y lo que les hicieron sirvió como mensaje para cualquiera que pensara en traicionar. Vi las fotos que Gonzalo mostró en una reunión. No pude comer durante 2 días. El Chapo estaba más errático que nunca. Cambiaba de casas de seguridad cada noche, usaba diferentes vehículos, confiaba en menos gente. Pero curiosamente, confiaba más en mí. Quizá porque yo era callado, porque hacía mi trabajo sin quejarme, porque mi padre había sido de confianza. Sea cual fuera la razón, me mantenía cerca. Una noche de finales de marzo me llamó personalmente. No era común que lo hiciera, usualmente Gonzalo era el intermediario. Rubén, necesito que me lleves a un lugar. Solo tú. Nadie más puede saber. Me dio una dirección en las afueras de Culiacán, una zona que conocía bien. Llegué a recogerlo a una casa que nunca había visitado antes. Estaba solo, sin guardaespaldas, lo cual era rarísimo. Subió a mi camioneta y me dio indicaciones para llegar a un rancho apartado en medio de la nada. Durante el camino habló más de lo que nunca lo había escuchado. Me contó de su infancia en la Tuna, de cómo había empezado sembrando marihuana con su padre, de cómo el negocio había crecido hasta convertirse en algo que ni él mismo podía controlar completamente. Había algo casi melancólico en su voz, como si supiera que todo estaba por terminar. ¿Sabes qué es lo más cabrón de este negocio, Rubén? Me preguntó mirando por la ventana. No son los enemigos. No es el gobierno. Es que nunca puedes confiar en nadie. Siempre hay alguien esperando para apuñalarte por la espalda. Mis manos apretaron el volante con más fuerza. ¿Sabía algo? ¿Era esto una prueba? Imagino que es difícil, señor. Mi propio compadre me vendió hace años. Mi primo me robó. Gente que juró lealtad me traicionó por unos pesos o por salvar el pellejo. Volteó a mirarme. Por eso valoro a la gente sencilla como tú. Gente que solo quiere trabajar y cuidar a su familia. Gente que entiende el honor. Cada palabra era como un cuchillo en mi conciencia. Yo solo hago mi trabajo, señor. Exacto. Por eso confío en ti. Llegamos al rancho. Era pequeño, descuidado, sin guardias ni señales de actividad. El Chapo me pidió que esperara en la camioneta mientras él entraba a la casa. Si alguien viene, cualquiera, tocas el claxon 3 veces y arrancas. ¿Entendido? Asentí. Se bajó y desapareció dentro de la construcción. Me quedé ahí, sudando a pesar del aire acondicionado, con el teléfono de Ángel que mandóme el bolsillo. Esta era información valiosa. Una ubicación secreta del Chapo, sin protección, vulnerable. Pero si llamaba, si mandaba a los federales, mi cobertura se quemaría. El Chapo sabría que alguien lo había traicionado y yo era el único que conocía ese lugar. Pasaron 40 minutos eternos. Finalmente salió cargando una mochila que se veía pesada. Subió a la camioneta sin decir palabra y me indicó que regresáramos. En el camino de vuelta, el teléfono regular sonó. Era Gonzalo. ¿Dónde están? El jefe no contesta. El Chapo le quitó el teléfono. Estoy con Rubén. Nos vemos en 1 hora. Colgó y me miró. Gonzalo está nervioso. Cree que hay soplones en todas partes. Y tiene razón. Los hay. Mi corazón casi se detiene. Por eso solo confío en 2 o 3 personas. Tú eres una de ellas, Rubén. Espero no equivocarme. No se equivoca, señor. La mentira me quemó la lengua. Esa noche, después de dejarlo en otra casa de seguridad, marqué al número de Ángel desde un teléfono público. Tengo una ubicación. Un rancho que usa como escondite. Pero si lo arrestan ahí, sabré que fui yo. ¿Coordenadas? Le di la información. Hubo un silencio largo. Esto es grande. Vamos a planear una operación. Pero tiene que parecer que lo encontramos por otros medios. Dame 1 semana. No tengo 1 semana. Está sospechando de todos. Cualquier día puede desaparecer. Entonces acelera las cosas. Necesitamos que hagas algo más activo. ¿Puedes conseguir información de sus próximos movimientos? Reuniones importantes. Puedo intentar. No intentes. Hazlo. Cada día que pasa es un día más que puede escapar. Colgué sintiendo el peso de 2 mundos aplastándome.
Esa noche no dormí. Me quedé despierto pensando en todas las formas en que esto podía salir mal, en todas las maneras en que podía morir. Pero también pensé en mi padre, en que él había hecho lo mismo sabiendo los riesgos. En que había algo más importante que la supervivencia individual, hacer lo correcto. La semana siguiente fue una locura controlada. Los federales planeaban un operativo grande, una redada coordinada que golpearía múltiples ubicaciones del cártel simultáneamente. Pero necesitaban saber dónde estaría el Chapo exactamente en el momento del golpe. Esa información solo la tendría horas antes, tal vez minutos. Gonzalo me citó en una casa de seguridad diferente. Cuando llegué, había más gente de lo normal. Reconocí caras de otros estados, gente pesada del cártel. Algo grande se estaba cocinando. El Chapo llegó una hora después, con esa energía nerviosa que lo caracterizaba últimamente. Nos reunió a todos. Nos vamos a mover, anunció. Hay demasiado calor aquí. Vamos a cambiar de base de operaciones por un tiempo. Algunos a Sonora, otros a Nayarit, otros a Guadalajara. Señaló a diferentes personas, dándoles instrucciones específicas. Cuando llegó a mí, dijo, Rubén, tú vienes conmigo. Necesito a alguien que conozca los caminos. Salimos mañana a las 5 de la mañana. Esta era mi oportunidad. Si los federales lo atrapaban durante el traslado, en la carretera, podían justificar que fue un retén aleatorio, vigilancia rutinaria. Mi participación quedaría oculta. Esa noche llamé a Ángel. Mañana temprano. Sale de Culiacán rumbo a Guadalajara. No sé qué ruta exacta, pero probablemente la carretera 15. ¿Cuántos vehículos? No sé. Tal vez 2 o 3. Él va a ir en mi camioneta. Perfecto. Vamos a montar retenes en puntos estratégicos. Cuando salgan, nos avisas la ruta exacta. Y después. Después dejas que nosotros hagamos nuestro trabajo. Tú solo maneja normal. Si hay balazos, te tiras al piso. Si te interrogan después, dices la verdad. Solo eras el chofer. Sonaba simple. Pero nada en esto era simple. Esa noche fui a ver a mi mamá. Ella estaba viendo televisión, contenta porque el nuevo tratamiento para su cadera estaba funcionando. Mijo, te ves cansado. ¿Por qué no dejas ese trabajo? Con lo que has ahorrado podemos vivir bien un tiempo. Pronto, mamá. Te prometo que pronto todo va a cambiar. La abracé más fuerte de lo normal. Ella se rió. ¿Qué te pasa? Parece que te vas a ir al otro mundo. Si supiera cuán cerca de la verdad estaba. A las 4:30 de la mañana me levanté. Me vestí, revisé la camioneta, me aseguré de que todo estuviera en orden. El teléfono de Ángel estaba escondido en un compartimento secreto que había hecho debajo del asiento. El rastreador estaba pegado en el chasis, invisible. A las 5 en punto llegué al punto de reunión. El Chapo ya estaba ahí con Gonzalo y otros 2 hombres. No había el convoy que esperaba, solo mi camioneta. Cambio de planes, dijo el Chapo. Vamos a ir ligeros. Solo nosotros 4. Más discreto. Mi corazón se hundió. Esto complicaba las cosas. Si había un enfrentamiento con solo 5 personas, las probabilidades de que saliera herido o muerto aumentaban exponencialmente. Salimos de Culiacán mientras la ciudad apenas despertaba. Tomé la carretera 15 como había anticipado. En el primer pueblito, me detuve en una gasolinera con la excusa de llenar el tanque. Mientras bombeaban la gasolina, fingí ir al baño pero realmente marqué el número de emergencia. Carretera 15. Rumbo sur. Somos 4 más yo. Suburban negra placas. Di todos los detalles en 30 segundos y colgué. Cuando regresé, Gonzalo me miraba raro. ¿Qué tanto haces? Mal del estómago. Algo me cayó mal. Arrancamos de nuevo. Durante las siguientes 2 horas conduje con el estómago hecho nudo. Cada curva esperaba ver el retén. Cada vez que aparecía un vehículo en el horizonte pensaba que era el momento. Pero no pasaba nada. ¿Dónde estaban? Pasamos Mazatlán sin incidentes. El Chapo iba callado atrás, revisando papeles. Gonzalo dormitaba. Los otros 2 hombres platicaban en voz baja. Fue cerca de Tepic, en el mismo tramo donde me habían interceptado la primera vez, cuando finalmente lo vi. Un retén militar que no estaba ahí antes. Camiones del ejército, soldados armados, barricadas. Chingada madre, murmuró Gonzalo. Date la vuelta. No puedo, dije. Ya nos vieron.
Si huimos van a disparar. El Chapo se inclinó hacia adelante. Tranquilos. Solo es un retén normal. Tengan listos los papeles. Pero yo sabía que no era normal. Esto era todo. Reducí la velocidad y me acerqué al retén con las manos visible en el volante. Un soldado nos hizo señas de detenernos. El soldado se acercó a mi ventana con su rifle en posición baja pero lista. Detrás de él había al menos 20 militares más, todos en posición táctica. Esto no era un retén normal. Documentos, ordenó el soldado. Le pasé mi licencia con mano temblorosa. Él la revisó, luego miró hacia atrás. ¿Quiénes son los pasajeros? Mi jefe y sus colaboradores. Vamos a Guadalajara por negocios. El soldado hizo una seña y otros 4 se acercaron, rodeando la camioneta. Uno de ellos enfocó una linterna hacia el asiento trasero, directamente a la cara del Chapo. Hubo un momento de reconocimiento. El soldado sacó su radio. Código rojo. Confirmado. Es él. Todo explotó. En segundos teníamos 10 rifles apuntándonos. Órdenes de salir del vehículo con las manos arriba. Gonzalo intentó alcanzar su arma, pero un soldado fue más rápido, metiéndole el cañón del rifle por la ventana. No seas pendejo. Salgan todos. Manos donde las vea. Salimos uno por uno. Nos pusieron contra la camioneta, nos cachearon, nos esposaron. El Chapo no dijo nada, pero cuando me esposaban nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos vi una pregunta que me heló la sangre. ¿Fuiste tú? Nos separaron. A mí me llevaron a un camión militar diferente al de ellos. Un hombre de civil, que claramente estaba a cargo a pesar de no ser militar, se acercó. Era uno de los agentes que me habían interceptado semanas atrás. Buen trabajo, susurró mientras los soldados me llevaban. Ahora viene la parte difícil. Me interrogaron durante 6 horas en una instalación militar. Las preguntas eran duras, diseñadas para parecer que sospechaban de mí tanto como de los demás. Me trataron mal, me amenazaron, todo para que pareciera legítimo si alguien del cártel preguntaba después. Finalmente me soltaron con una advertencia: si vuelves a trabajar para narcotraficantes, la próxima vez no hay perdón. Salí de ahí sintiéndome como trapo exprimido. Los agentes me habían dado un nuevo número de contacto e instrucciones claras: desaparece por un tiempo, mantén la cabeza baja, no intentes comunicarte con nadie del cártel. Pero no podía simplemente desaparecer. Tenía que ir a casa, ver a mi familia, asegurarme de que estuvieran bien. Llegué a Culiacán al día siguiente. La ciudad estaba electrizada con la noticia de la captura del Chapo. Los periódicos no hablaban de otra cosa. En mi colonia, la gente murmuraba. Algunos celebraban, otros guardaban silencio nervioso. Mamá casi se desmaya cuando me vio. Gracias a Dios. Dijeron en las noticias que capturaron al jefe de ese señor para quien trabajabas. Pensé que te habían agarrado también. Estaba en la camioneta, mamá. Me interrogaron pero me soltaron. No sabía nada. Era verdad y mentira al mismo tiempo. Durante los siguientes días esperé la venganza. Esperé que algún sicario del cártel viniera por mí, que Gonzalo o alguno de los otros que habían visto mi cara en el retén dedujera la verdad. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Cada ruido en la noche me despertaba. Pero no pasó nada. Una semana después, Ángel me contactó. Gonzalo está cantando como canario. Les está echando la culpa de todo a los militares, diciendo que fue suerte que los encontraran. Nadie sospecha de ti. Estás limpio. ¿Y ahora qué? Ahora cumplimos nuestra parte. En 2 meses tu familia y tú salen del país. Nueva identidad, nueva vida en Estados Unidos. Programa de protección de testigos. Tengo que testificar. Eventualmente. Pero no contra el Chapo directamente. Contra otros miembros de la organización. Tu testimonio va a ayudar a desmantelar la red completa. 2 meses. Tenía que sobrevivir 2 meses más. Cerré el taller con la excusa de que me iba a trabajar a Tijuana. Vendí lo que pude, empaqué lo esencial. Le dije a mamá que había conseguido un trabajo mejor en el norte, que finalmente íbamos a salir adelante. Ella estaba feliz, sin saber que estábamos huyendo. La última noche en Culiacán caminé por las calles donde crecí. Pasé por el taller de mi padre, ahora cerrado y con un letrero de se vende. Pasé por la iglesia donde había hecho mi primera comunión. Pasé por todos los lugares que habían sido mi vida. Sabía que no volvería jamás. Al amanecer,
Un carro discreto nos recogió a mi familia y a mí. Un agente que no conocía manejó. Nos llevó a la frontera por rutas que no aparecen en los mapas. Cruzamos a Estados Unidos con documentos que decían que éramos otras personas. Refugio Ochoa dejó de existir. Ahora era Robert Wilson, mecánico de Phoenix, Arizona. Los primeros años en Estados Unidos fueron como vivir en un sueño extraño. Phoenix era el opuesto exacto a Culiacán, ordenado, limpio, predecible. Conseguí trabajo en un taller mecánico donde nadie hacía preguntas sobre mi pasado. Mi acento mexicano no era raro ahí. Había miles como yo. Mamá odiaba el calor seco de Arizona, tan diferente a la humedad de Sinaloa, pero se adaptó. Mis hermanas entraron a la escuela, aprendieron inglés más rápido que yo, se volvieron americanas ante mis ojos. Solo yo seguía siendo mexicano en el alma, cargando secretos que me pesaban más cada día. Los agentes me visitaban cada mes. Siempre era alguien diferente, siempre en lugares públicos como cafeterías o parques. Me hacían preguntas sobre gente que había conocido, lugares que había visitado, conversaciones que recordaba. Mi testimonio se convertía en piezas de un rompecabezas gigante que ayudaba a procesar a docenas de personas. En 1995 me llamaron a testificar por primera vez. Fue en una corte federal en San Diego, bajo protección extrema. Me hicieron entrar por túneles subterráneos, me pusieron en una sala especial donde los acusados no podían verme, pero yo sí a ellos. Reconocí a varios. Hombres con los que había compartido comidas, que me habían palmado la espalda, que habían confiado en mí. La fiscal me hizo preguntas específicas sobre fechas, rutas, conversaciones. Respondí todo con la verdad. Después de ese primer testimonio vomité en el baño de la corte. Me sentía como Judas, aunque racionalmente sabía que estaba haciendo lo correcto. El Chapo fue sentenciado a 20 años. Gonzalo también. Docenas más cayeron en los años siguientes. La organización que parecía invencible se desmoronó pieza por pieza. Y yo seguía vivo, contra todo pronóstico. Pero vivir no es lo mismo que estar vivo. Me volví paranoico. Veía amenazas donde no las había. Cada hispano que me miraba demasiado tiempo en el supermercado era un sicario. Cada llamada de número desconocido era mi sentencia de muerte. Desarrollé insomnio crónico. Bebía para poder dormir. Mi esposa, una mexicana americana que conocí en Phoenix y que no sabía nada de mi pasado real, empezó a preocuparse. Robert, ¿qué te pasa? Pareces asustado todo el tiempo. No podía decirle la verdad. Los agentes habían sido claros. Nadie podía saber, ni siquiera tu esposa, ni tus hijos cuando los tengas. El secreto era lo que te mantenía vivo. Me casé con Patricia en 1997. Fue una boda pequeña en una iglesia metodista de Phoenix. Mamá lloró de felicidad. Mis hermanas estaban hermosas en sus vestidos. Por un momento, rodeado de amor y normalidad, casi pude olvidar quién había sido. Tuvimos 2 hijos. Miguel nació en 98, Andrea en 2000. Verlos crecer como americanos, sin la sombra del narco, sin el miedo, sin la violencia, hacía que todo hubiera valido la pena. Ellos nunca sabrían que su abuelo había sido informante, que su padre había traicionado al cártel más poderoso de México. Crecerían libres de ese peso. En 2001 me llegó la noticia de que el Chapo había escapado de prisión en un carro de lavandería. Mi corazón casi se detuvo. Los agentes me aseguraron que yo seguía siendo secreto, que no había forma de que supiera de mí. Pero el miedo regresó peor que nunca. ¿Y si me buscaba? ¿Y si después de todos estos años decidía cobrar venganza? Aumenté las medidas de seguridad. Cambié de casa. Cambié de taller. Dejé de ir a lugares donde hubiera muchos mexicanos. Me volví un fantasma incluso en mi propia vida. Patricia estaba frustrada. Es como si estuvieras huyendo de algo. Tenía más razón de la que imaginaba. Los años pasaron. 2005, 2010, 2015. El Chapo fue recapturado, se escapó de nuevo, fue capturado otra vez. Cada vez que veía su cara en las noticias, revivía aquella mañana en el retén, su mirada preguntándome si lo había traicionado. En 2016 finalmente lo extraditaron a Estados Unidos. Los agentes me contactaron de nuevo. Puede que necesitemos tu testimonio para el juicio en Nueva York. ¿Estás dispuesto? Tenía 60 años para entonces. Mis hijos eran adultos. Mamá había muerto 2 años antes, sin saber nunca la verdad completa. Mis hermanas tenían sus propias familias. Ya no tenía mucho que perder.
Sí, testificaré. Pero resultó que no fue necesario. Tenían tanta evidencia, tantos otros testigos más importantes, que mi testimonio era redundante. Me salvé de tener que enfrentarlo cara a cara en una corte. En 2017 Patricia descubrió mi pasado. Encontró documentos que había escondido, papeles del programa de protección de testigos. La confrontación fue devastadora. ¿Quién eres realmente? Todo fue mentira. No todo. Mi amor por ti es real. Nuestros hijos son reales. Solo el nombre y el pasado fueron inventados. Se fue esa noche. Pidió el divorcio. No la culpo. Construyó su vida sobre una mentira que yo perpetué durante 20 años. El divorcio me dejó completamente solo. Mis hijos tomaron el lado de su madre, sin entender la complejidad de lo que había vivido. Miguel me dejó de hablar. Andrea venía a visitarme ocasionalmente, pero había distancia en sus ojos. Ya no era su héroe. Era un extraño con secretos oscuros. Me mudé a un departamento pequeño en las afueras de Phoenix. Trabajaba apenas lo suficiente para pagar la renta. El resto del tiempo lo pasaba solo, repasando décadas de decisiones y preguntándome si había valido la pena. En 2019, el Chapo fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años. Nunca saldría de prisión. Todos los grandes capos de su época estaban muertos o presos. El cártel de Sinaloa seguía operando, pero ya no era lo mismo. Una era había terminado. Pensé que con eso vendría paz. Que finalmente podría dormir sin pesadillas, caminar sin mirar sobre mi hombro. Pero el peso no desapareció. Si acaso, empeoró. Los fantasmas de los hombres que traicioné no me dejaban. Pensaba en el flaco, en Gonzalo, en todos los que habían confiado en mí. Sí, eran criminales. Sí, hicieron cosas terribles. Pero también eran humanos, y yo los había vendido. La culpa del superviviente es real. ¿Por qué yo seguía vivo cuando tantos otros habían muerto? ¿Qué me hacía tan especial? Nada, excepto que tuve la cobardía de traicionar antes de ser traicionado. Empecé a ir a terapia. La terapeuta, una mujer mayor llamada Dr. Ramírez, me ayudó a procesar el trauma. No le di todos los detalles, pero suficiente para que entendiera que había visto y hecho cosas que me perseguían. Rubén, me dijo en una sesión, no puedes cambiar el pasado, pero puedes elegir cómo vives con él. ¿Qué quieres hacer con el tiempo que te queda? Esa pregunta me obsesionó durante meses. ¿Qué quería hacer? En 2020, durante la pandemia, tuve mucho tiempo para pensar. Encerrado en mi departamento como todos los demás, sin trabajo porque el taller cerró, sin visitas porque nadie podía viajar, me enfrenté conmigo mismo de maneras que había evitado por décadas. Fue entonces cuando decidí contar mi historia. No para justificarme, no para buscar perdón, sino para dejar un registro de lo que pasó. Para que mis nietos, si alguna vez quieren conocerme, entiendan quién fui y por qué hice lo que hice. Empecé a escribir en cuadernos baratos comprados en el dólar. Al principio eran solo fragmentos, recuerdos desordenados. Pero con el tiempo se fue formando una narrativa. La historia de un muchacho que necesitaba dinero y se vendió al diablo, que luego se convirtió en informante para salvar a su familia, que perdió todo en el proceso. Escribir fue catártico. Por primera vez en 30 años pude procesar lo que había vivido sin el peso del secreto. Los cuadernos se llenaron. 1, 2, 5, 10. Cada uno un pedazo de mi alma en papel. En 2021, Andrea vino a visitarme. Trajo a sus hijos, mis nietos, a quienes apenas conocía. El mayor, Sebastián, tenía 7 años. La más chica, Lucía, 5. Me veían con curiosidad, este abuelo desconocido con acento mexicano y manos manchadas de grasa. Abuelo, ¿por qué nunca nos visitas?, preguntó Sebastián con esa honestidad brutal de los niños. Porque cometí errores, mijo. Y a veces los errores nos separan de las personas que amamos. Andrea me miró y vi algo en sus ojos. No perdón exactamente, pero tal vez comprensión. Después de que los niños se fueron a jugar, hablamos. Papá, o Robert, o como te llames realmente. Miguel nunca te va a perdonar. Está demasiado enojado. Pero yo he estado pensando mucho. Leí sobre el programa de protección de testigos. Investigué sobre el cártel de Sinaloa. Empiezo a entender por qué hiciste lo que hiciste. No espero que me perdones. No se trata de perdonarte. Se trata de no dejar que el pasado destruya lo que queda.
Mamá ya rehizo su vida. Miguel tiene la suya. Yo tengo la mía. Pero mis hijos merecen conocer a su abuelo. Y tú mereces conocerlos. Lloré por primera vez en años. Andrea me abrazó y en ese abrazo sentí un pequeño pedazo de redención. Tal vez no había perdido todo. Tal vez todavía quedaba algo que valía la pena salvar. Hoy, a mis 67 años, veo a mis nietos cada 2 semanas. Les enseño a arreglar cosas, les cuento historias de México, les transmito lo bueno de mi herencia sin las partes oscuras. Sebastián quiere ser mecánico como yo. Lucía dice que quiere ser policía para atrapar a los malos. No saben la ironía. El taller donde trabajaba quebró, pero encontré otro. El dueño es un mexicano de Michoacán que no hace preguntas. Trabajo medio tiempo, suficiente para vivir modestamente. Ya no necesito mucho. Las pesadillas siguen, pero menos frecuentes. El miedo de que alguien del cártel me encuentre ha disminuido con los años. La mayoría están muertos o presos. Los que quedan tienen cosas más importantes que buscar venganza contra un viejo chofer. Pero hay algo que nunca te conté, algo que cambió mi perspectiva de todo lo que viví. Pasó hace apenas 3 años, en 2020, justo antes de que empezara a escribir mi historia. Estaba en el taller un martes por la tarde cuando entró un cliente con una camioneta vieja que necesitaba reparación del motor. Era un hombre mayor, tal vez de 70 años, con acento del norte de México. Algo en su cara me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. Trabajamos en silencio durante un rato. Yo bajo el cofre, él fumando un cigarrillo afuera. De repente habló. Rubén Ochoa. Hace mucho que no escuchaba ese nombre. Me congelé. Nadie me había llamado por mi nombre real en casi 30 años. Salí de debajo del carro con una llave inglesa en la mano, listo para defenderme si era necesario. No sé de qué hablas, señor. Me llamo Robert Wilson. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amenazante. Fue triste, cansada, tranquilo. No vengo a hacerte daño. Al contrario. Se acercó y pude ver sus ojos claramente. Entonces lo reconocí. Era uno de los agentes que me habían reclutado en esa carretera hace tantos años. Pero ahora estaba viejo, acabado, sin el porte militar que recordaba. Ángel. Ya nadie me llama así. Ahora solo soy Héctor Morales, un viejo retirado con cáncer de pulmón que vino a Arizona para morir en paz. Nos sentamos en la pequeña oficina del taller. Me contó su historia. Resultó que él tampoco era quien decía ser. No era agente federal. Era de inteligencia militar mexicana, parte de una operación conjunta con la DEA que oficialmente nunca existió. Todo lo que me había dicho sobre proteger a mi familia, sobre hacer lo correcto, había sido cierto. Pero también me había usado, como usaron a docenas de otros. ¿Sabías que tu padre realmente trabajó con nosotros?, le pregunté. Sí. Artemio Ochoa fue uno de nuestros activos más confiables durante casi 10 años. Su muerte no fue un infarto. Lo envenenaron. Pero no podíamos decírtelo sin quemar la operación. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi padre no murió de causas naturales. Lo asesinaron por hacer exactamente lo que después me obligaron a hacer a mí. ¿Por qué me buscas ahora? Porque me estoy muriendo y necesito que sepas la verdad. Necesito que alguien sepa que toda esta mierda que vivimos, todas las traiciones y los secretos, sirvieron para algo. Me entregó una carpeta vieja y manchada. Dentro había documentos desclasificados, fotos, reportes. La evidencia del impacto real de las operaciones en las que participé. Según los documentos, la información que proporcioné ayudó a desmantelar no solo parte del cártel de Sinaloa, sino también redes de lavado de dinero, rutas de tráfico de armas y células de corrupción en el gobierno mexicano. Docenas de funcionarios corruptos fueron removidos. Cientos de millones de dólares fueron incautados. Miles de vidas fueron salvadas, aunque nunca sabríamos sus nombres. El Chapo era solo la punta del iceberg, explicó Héctor. Lo que realmente logramos fue documentar cómo funcionaba todo el sistema. Tu testimonio, combinado con el de otros 50 informantes, creó un mapa completo de la corrupción. Había fotos de gente que reconocí, políticos, policías, empresarios. Todos conectados a la red que ayudé a exponer. Pero hubo un costo, continuó. Gente buena murió. Informantes fueron descubiertos y ejecutados. Familias fueron destruidas. Incluida la tuya, de cierta forma. ¿Por qué me cuentas esto ahora?
Porque cargué con la culpa durante 30 años. Recluté a muchachos como tú, les prometí protección, y algunos terminaron muertos. Otros como tú sobrevivieron, pero perdieron todo. Necesito que sepas que no fue en vano. Que lo que sacrificaste tuvo impacto real. Me mostró más documentos. Programas sociales en Sinaloa financiados con dinero recuperado del narco. Escuelas, hospitales, centros de rehabilitación. Cientos de jóvenes que no cayeron en el narco porque las opciones mejoraron. No era mucho, pero era algo. El gobierno sabe que estás aquí. El gobierno cree que estoy muerto. Fingí mi muerte hace 5 años cuando el cáncer me dio el primer susto. Decidí que ya había dado suficiente. Ahora vivo tranquilo con lo que me queda. Nos quedamos en silencio un rato largo. 2 viejos que habían vivido vidas secretas, cargando culpas que nadie más conocía. Finalmente habló de nuevo. Rubén, lo que hiciste fue más valiente de lo que crees. No eras soldado ni agente. Eras un mecánico asustado que eligió hacer lo correcto cuando le hubiera sido más fácil mirar para otro lado. No me siento valiente. Me siento como un traidor. Los traidores traicionan por dinero o poder. Tú traicionaste para proteger a tu familia y para detener algo malo. Hay una diferencia. Reparé su camioneta gratis. Se fue al día siguiente. Nunca lo volví a ver. Supe después, por un obituario en un periódico de Hermosillo, que Héctor Morales había muerto 6 meses después. No tenía familia. Fue cremado y sus cenizas esparcidas en el desierto sonorense. Esa conversación cambió algo en mí. No borró la culpa ni el dolor, pero me dio contexto. Me ayudó a entender que había sido parte de algo más grande, aunque ese algo grande fuera feo y complicado. Después de la visita de Héctor, algo se desató en mí. Necesitaba saber más. Necesitaba entender el impacto completo de lo que había hecho. Empecé a investigar usando el Internet, algo que nunca había sido bueno usando. Mi nieto Sebastián me ayudó, sin saber realmente qué buscaba. Abuelo, ¿por qué quieres saber tanto sobre el cártel de Sinaloa? Historia, mijo. Solo historia. Encontré artículos académicos sobre el desmantelamiento de redes criminales en los 90. Reportes de la DEA que habían sido desclasificados. Testimonios de otros informantes cuyos nombres estaban ocultos pero cuyas historias eran similares a la mía. Uno de esos artículos mencionaba a un informante clave conocido solo como el mecánico que había proporcionado información crucial sobre rutas y operaciones del cártel. Era yo. Mi historia, reducida a una nota al pie en un reporte gubernamental. Pero lo más impactante fue encontrar información sobre casos que nunca conecté conmigo. En 1994, un año después de la captura del Chapo, las autoridades desmantelaron una red de trata de personas que operaba usando las mismas rutas que yo había documentado. Rescataron a 32 mujeres y niñas. En 1996, la información sobre lavado de dinero llevó al cierre de 12 bancos corruptos en México. En 1998, 3 generales del ejército mexicano fueron arrestados por proteger al cártel. La evidencia venía de operaciones de inteligencia basadas en información de informantes como yo. Cada uno de estos casos representaba vidas salvadas, justicia servida, un pequeño golpe contra un sistema corrupto y violento. Y yo había sido parte de eso, aunque fuera una parte pequeña e involuntaria. Empecé a ver mi historia diferente. No era solo la historia de un cobarde que traicionó para salvar su pellejo. Era también la historia de alguien que, puesto en una situación imposible, eligió hacer algo que ayudó a otros, aunque el precio personal fuera devastador. Compartí algunos de estos descubrimientos con Andrea. Ella escuchaba fascinada. Papá, deberías escribir un libro. Deberías contar tu historia completa. ¿Quién querría leer la historia de un viejo mecánico? La gente necesita entender cómo funciona realmente el narco. No las fantasías de las series de Netflix. La realidad cruda. El costo humano. Consideré la idea. Pero había un problema. Técnicamente todavía estaba bajo protección, aunque ya casi nadie del cártel de los 90 seguía vivo o libre. Contacté a mis antiguos manejadores en el programa de protección de testigos. Me tomó semanas encontrar el contacto correcto, pero finalmente hablé con un agente joven que revisó mi caso. Señor Wilson, o señor Ochoa, su caso es tan viejo que la mayoría de las restricciones han expirado. Mientras no revele información clasificada activa o identidades de agentes activos, es libre de contar su historia. Me dio una lista de cosas que no podía mencionar, nombres reales de agentes,
detalles de métodos de inteligencia específicos, ubicaciones de operaciones activas. Todo lo demás estaba permitido. Fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Por primera vez en 30 años, tenía permiso para hablar. ¿Pero quería hacerlo? ¿Qué ganaría exponiendo todo esto? Patricia, mi exesposa, se enteró de mis intenciones. Me llamó por primera vez en 4 años. Rubén, ¿estás loco? Si cuentas esa historia, todo mundo va a saber quién eres. Miguel, Andrea, tus nietos, todos van a ser señalados. Ya saben quién soy. Esconder ya no sirve de nada. Pero los niños, Sebastián y Lucía, ¿cómo van a manejar saber que su abuelo fue chofer de un narcotraficante? También sabrán que ayudó a capturarlo, que hizo lo correcto aunque fuera difícil. Esa es la lección que quiero dejarles. Colgó enojada, pero sus palabras me hicieron pensar. ¿Era egoísta contar mi historia? ¿Estaba buscando redención a costa de la paz de mi familia? Hablé con Andrea. Ella fue directa. Papá, si esto es importante para ti, hazlo. Pero hazlo bien. No endulces nada. No te pintes como héroe. Cuenta la verdad completa, con todas sus partes feas. ¿Y los niños? Los niños crecerán. Van a enfrentar dilemas morales complicados en sus vidas. Saber que su abuelo enfrentó uno y sobrevivió puede darles fuerza. Esa conversación me decidió. Empecé a organizar mis cuadernos en algo coherente. Un amigo de Andrea, que era maestro de literatura, me ayudó a estructurar la narrativa. No soy escritor, mis palabras son toscas, pero son honestas. Cada sesión de escritura era dolorosa. Revivir aquellos años, recordar caras de gente que probablemente está muerta, enfrentar mis propias acciones sin el filtro del tiempo. Hubo días en que no podía escribir más de una página antes de tener que parar, abrumado por la emoción. Hubo noches en que las pesadillas regresaron peor que nunca. Pero también hubo momentos de claridad inesperada. Escribir me obligó a reconocer cosas que había enterrado. Por ejemplo, que parte de mí había disfrutado el dinero y el poder que venía con trabajar para el Chapo. Que no era solo víctima de las circunstancias. Había elegido quedarse más tiempo del necesario porque me gustaba sentirme importante, tener dinero en el bolsillo, ser respetado por miedo. Esa verdad era difícil de tragar. Prefería verme como un peón sin opciones, pero la realidad era más complicada. Tuve opciones. Pude haber dicho no desde el principio. Pude haber movido a mi familia a otro estado antes de involucrarme. Pude haber buscado ayuda legal. No lo hice porque el camino fácil era más atractivo. También tuve que reconocer que cuando me convertí en informante, parte de mi motivación fue venganza. Estaba enojado con el Chapo por ponerme en peligro, por usar mi necesidad contra mí. Quería verlo caer no solo porque era lo correcto, sino porque lo odiaba. Esa verdad también era incómoda. Los héroes de las películas tienen motivaciones puras. Los humanos reales somos un desastre de emociones contradictorias. Yo ayudé a capturar a uno de los criminales más peligrosos del mundo, pero lo hice por miedo, codicia, venganza y sí, también un poco de sentido de justicia. Todo mezclado en una sopa imposible de desenredar. Mientras escribía, Miguel, mi hijo mayor, se enteró. Me envió un email largo y enojado. Decía que era típico de mí buscar atención, que siempre había sido un mentiroso, que contar mi historia era solo otra forma de justificar mis errores. Sus palabras dolían porque tenían algo de verdad. Le respondí con honestidad. Miguel, no espero que me perdones. No cuento esta historia para ser perdonado. La cuento porque es la verdad, y la verdad merece ser conocida, aunque sea fea. Tú tienes derecho a estar enojado. Yo miento sobre quién era. Te privé de conocer a tus abuelos reales, tu cultura real. Eso fue egoísta de mi parte. Pero también te di una vida segura, lejos de la violencia que yo conocí. No sé si eso compensa todo lo demás, pero fue lo mejor que pude hacer con las cartas que tenía. Nunca respondió, pero tampoco volvió a escribir emails enojados. Era algo, supongo. Andrea me presentó a un periodista de investigación que se especializa en crimen organizado. Se llamaba David Ramos, mexicano-americano de segunda generación, con experiencia cubriendo el narco. Lo entrevisté durante horas en mi pequeño departamento. Grabó todo, verificó cada detalle que pudo verificar, comparó mi historia con registros públicos. Rubén, tu historia es increíble, pero también es peligrosa. Hay gente que no va a querer que esto salga a la luz. ¿Cómo quién?
Funcionarios que estuvieron involucrados en corrupción y ahora tienen posiciones legítimas. Miembros del cártel que siguen activos. Incluso algunas agencias de gobierno que prefieren que ciertas operaciones permanezcan secretas. Tengo 67 años. Ya viví más de lo que esperaba. No voy a morir callado. David sonrió. Eso me gusta. Pero necesitas protección legal. Vamos a necesitar abogados que revisen todo antes de publicar. Me puso en contacto con un bufete que se especializa en libertad de prensa y protección de denunciantes. Los abogados revisaron mi manuscrito línea por línea, marcando cualquier cosa que pudiera ser legalmente problemática. Fue un proceso largo y frustrante, pero necesario. Durante ese proceso, algo inesperado pasó. El gobierno mexicano se enteró de que estaba escribiendo un libro. Recibí una visita de un funcionario de la embajada mexicana en Phoenix. Era un tipo joven, probablemente de 30 y tantos, con traje caro y modales diplomáticos. Señor Ochoa, entendemos que está preparando un manuscrito sobre sus experiencias en los años 90. Así es. El gobierno de México le pediría que considere las implicaciones de publicar cierta información. Hay operaciones de seguridad activas que podrían verse comprometidas. He trabajado con abogados. No voy a publicar nada que ponga en peligro operaciones actuales. Apreciamos eso. Pero también hay consideraciones diplomáticas. México y Estados Unidos tienen relaciones complejas en temas de seguridad. Su libro podría complicar esas relaciones. Me está pidiendo que no publique. Le estamos pidiendo que sea discreto, que considere editar ciertas secciones. ¿Qué secciones específicamente? Me mostró una lista. Querían que removiera cualquier mención de complicidad gubernamental mexicana, cualquier referencia a militares corruptos, cualquier detalle sobre operaciones binacionales no reconocidas oficialmente. Básicamente querían que removiera todo lo que hacía la historia significativa. No puedo hacer eso. Esa es la verdad de lo que pasó. La verdad puede ser malinterpretada. Puede ser usada con fines políticos. Eso no es mi problema. Mi problema es contar lo que viví. El funcionario se puso serio. Señor Ochoa, no queremos amenazarlo. Pero debe entender que publicar ciertas informaciones podría resultar en consecuencias legales. Me están amenazando con demandas. Estamos explicando la realidad legal. Difamación, revelación de secretos de Estado, hay varias avenidas que podrían explorarse si el contenido es considerado dañino. Después de que se fue, llamé a mis abogados. Ellos fueron claros. Técnicamente el gobierno mexicano podría intentar demandar, pero sería difícil. Yo era ciudadano americano, el libro se publicaría en Estados Unidos, y la primera enmienda me protegía. Mientras todo fuera verdad y no revelara secretos clasificados americanos activos, estaba en terreno sólido. Pero prepárate para pelear, me advirtió el abogado principal. Van a intentar intimidarte. Van a usar presión política. Puede que intenten bloquear la distribución en México. Que lo intenten. Esa conversación me convenció de que estaba haciendo lo correcto. Si tenían tanto miedo de que esta historia saliera a la luz, era porque revelaba verdades incómodas. David Ramos publicó un artículo preliminar en un medio digital importante, adelantando mi historia. La reacción fue masiva. Miles de comentarios, algunos de apoyo, otros acusándome de traidor, otros cuestionando mi credibilidad. Recibí amenazas por internet. Gente que juraba conocer mi dirección, que prometían hacerme pagar. Los reporté a las autoridades, pero sabía que la mayoría eran trolls que nunca harían nada. Aunque algunos sonaban genuinamente peligrosos. Andrea se asustó. Papá, tal vez deberíamos parar. Esto se está poniendo intenso. Ya es tarde para parar. Una vez que suena la campana, no puedes desonarla. Pero los niños están bien. Nadie sabe dónde vivimos. Hemos tomado precauciones. Era verdad. Después del artículo, contraté seguridad privada. Instalé cámaras. Cambié mis rutinas. Viejos hábitos de los días del cártel regresaron fácilmente. Miguel rompió su silencio con una llamada. Vi el artículo. Todo mundo en mi trabajo está hablando de eso. Algunos conectaron que Rubén Ochoa podría ser mi padre. Lo siento. No, espera. Déjame terminar. No sé cómo sentirme. Por un lado sigo enojado de que mintieras todos esos años. Por otro lado,
Leí tu historia y entiendo por qué lo hiciste. No te perdono todavía, pero entiendo. Era más de lo que esperaba de él. Gracias por decírmelo. Los niños van a tener preguntas. Mis hijos, digo, van a preguntarme sobre su abuelo el informante. Diles la verdad. Que su abuelo fue un cobarde que hizo cosas malas, pero que al final intentó hacer algo bueno. Y que toda la familia pagó el precio. Hubo un silencio largo. Tal vez cuando salga el libro podemos hablar. De verdad hablar. Me gustaría eso. La conversación terminó ahí, pero algo había cambiado. No era reconciliación, pero era un inicio. El editor que David me consiguió era una prensa pequeña pero respetada que se especializa en narrativas de crimen real. El contrato no ofrecía mucho dinero, pero no era por dinero que hacía esto. El proceso de edición fue brutal. La editora, una mujer llamada Sarah Chen, no tenía piedad. Rubén, aquí suenas como que te estás justificando. Corta eso. Aquí te contradices con lo que dijiste 3 capítulos atrás. ¿Cuál es la verdad? Esta sección es aburrida. Nadie quiere leer 5 páginas sobre mecánica de motores a menos que sea relevante para la historia. Tenía razón en todo. El manuscrito mejoró enormemente bajo su dirección. Aprendí que contar una historia honesta no significa contar cada detalle. Significa contar los detalles que importan de manera que revelen la verdad emocional. Mientras trabajábamos en las ediciones finales, recibí una carta. No email, una carta física, enviada a la oficina de mi abogado. Estaba escrita a mano en español, con letra educada pero temblorosa. Era de una mujer llamada Esperanza. Decía que su hermana había sido una de las 32 mujeres rescatadas en la operación de 1994, la que yo había ayudado a descubrir sin saberlo. Su hermana había sido forzada a la prostitución a los 15 años, trasladada por las mismas rutas que yo documenté. Cuando las autoridades desmantelaron la red, fue liberada. Ahora tenía 40 y pico años, vivía en Texas, era madre de 3 hijos y abuela de 2. Esperanza escribió, gracias por su valor. Mi hermana vivió 30 años de vida buena gracias a lo que usted hizo. Sé que pagó un precio alto. Quiero que sepa que valió la pena. Para nosotros valió la pena. Lloré leyendo esa carta. La guardé en un marco en mi pared, un recordatorio de que las decisiones que tomamos tienen consecuencias que nunca vemos, ondas que se expanden más allá de nuestra comprensión. Por cada vida que se arruinó con mi traición, tal vez otra se salvó. No es justificación, pero es algo. El libro estaba programado para salir en el otoño de 2023. 3 meses antes de la publicación, mi salud empezó a fallar. Primero fue solo cansancio, luego falta de aire. Fui al doctor pensando que era mi corazón. Era cáncer de pulmón, etapa 3. Irónico, considerando que nunca fumé. El doctor dijo que pudo haber sido exposición a químicos en los talleres donde trabajé toda mi vida. Tenía suerte, dijo, de haberlo detectado relativamente temprano. Con tratamiento agresivo podía tener algunos años más. Sin tratamiento, meses. Elegí el tratamiento, pero no por mí. Quería vivir lo suficiente para ver el libro publicado, para asegurarme de que mi historia completa estuviera ahí afuera. Después de eso, lo que Dios quisiera. Andrea, Patricia, incluso Miguel vinieron a verme al hospital. Fue extraño tener a toda la familia reunida después de tantos años de distancia. Patricia se veía bien, más joven de lo que recordaba. Había vuelto a casarse con un contador llamado Tom. Me alegraba por ella. No deberías estar solo pasando por esto, dijo. Tengo a Andrea. Estoy bien. No, no estás bien. Estás muriendo. Todos estamos muriendo, Pat. Solo que algunos tenemos un cronómetro más visible. Miguel habló poco pero estuvo presente. Eso significaba más de lo que podía expresar. Mis nietos vinieron a visitarme. Sebastián, ahora de 9 años, me preguntó directamente, abuelo, ¿es verdad que trabajaste para los narcos? No iba a mentirle. Sí, mijo, cometí ese error cuando era joven. Pero también ayudaste a atraparlos. Intenté compensar. Intenté hacer lo correcto al final. Eso es bueno. Mi maestra dice que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos. La sabiduría simple de un niño. Si tan solo fuera tan fácil. La quimioterapia fue brutal. Perdí el cabello que me quedaba, perdí peso, perdí energía.
Pero seguí trabajando en los últimos detalles del libro desde la cama del hospital. Sara venía con su laptop, leíamos pasajes juntos, hacíamos ajustes finales. Rubén, hay algo que tengo que decirte, dijo en una de esas visitas. Este libro va a ser importante. No solo como testimonio personal, sino como documento histórico. Ya tenemos interés de productores de documentales, de académicos que quieren usarlo como fuente. Solo quiero que la gente sepa la verdad. La van a saber. Pero prepárate para lo que viene después. Entrevistas, atención mediática, probablemente más amenazas. ¿Estás listo para eso? Estoy muriendo de cáncer. No queda mucho que puedan amenazarme. Ella no se rió. Pueden amenazar a tu familia. Tenía razón. Hablamos con mis abogados sobre protecciones adicionales para Andrea y Miguel. No podíamos hacer mucho, pero al menos podíamos ser cautelosos. El libro salió el 15 de octubre de 2023. 3 meses antes de la publicación, mi salud empezó a fallar. Primero fue solo cansancio, luego falta de aire. Fui al doctor pensando que era mi corazón. Era cáncer de pulmón, etapa 3. Irónico, considerando que nunca fumé. El doctor dijo que pudo haber sido exposición a químicos en los talleres donde trabajé toda mi vida. Tenía suerte, dijo, de haberlo detectado relativamente temprano. Con tratamiento agresivo podía tener algunos años más. Sin tratamiento, meses. Elegí el tratamiento, pero no por mí. Quería vivir lo suficiente para ver el libro publicado, para asegurarme de que mi historia completa estuviera ahí afuera. Después de eso, lo que Dios quisiera. Andrea, Patricia, incluso Miguel vinieron a verme al hospital. Fue extraño tener a toda la familia reunida después de tantos años de distancia. Patricia se veía bien, más joven de lo que recordaba. Había vuelto a casarse con un contador llamado Tom. Me alegraba por ella. No deberías estar solo pasando por esto, dijo. Tengo a Andrea. Estoy bien. No, no estás bien. Estás muriendo. Todos estamos muriendo, Pat. Solo que algunos tenemos un cronómetro más visible. Miguel habló poco pero estuvo presente. Eso significaba más de lo que podía expresar. Mis nietos vinieron a visitarme. Sebastián, ahora de 9 años, me preguntó directamente, abuelo, ¿es verdad que trabajaste para los narcos? No iba a mentirle. Sí, mijo, cometí ese error cuando era joven. Pero también ayudaste a atraparlos. Intenté compensar. Intenté hacer lo correcto al final. Eso es bueno. Mi maestra dice que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos. La sabiduría simple de un niño. Si tan solo fuera tan fácil. La quimioterapia fue brutal. Perdí el cabello que me quedaba, perdí peso, perdí energía. Pero seguí trabajando en los últimos detalles del libro desde la cama del hospital. Sara venía con su laptop, leíamos pasajes juntos, hacíamos ajustes finales. Rubén, hay algo que tengo que decirte, dijo en una de esas visitas. Este libro va a ser importante. No solo como testimonio personal, sino como documento histórico. Ya tenemos interés de productores de documentales, de académicos que quieren usarlo como fuente. Solo quiero que la gente sepa la verdad. La van a saber. Pero prepárate para lo que viene después. Entrevistas, atención mediática, probablemente más amenazas. ¿Estás listo para eso? Estoy muriendo de cáncer. No queda mucho que puedan amenazarme. Ella no se rió. Pueden amenazar a tu familia. Tenía razón. Hablamos con mis abogados sobre protecciones adicionales para Andrea y Miguel. No podíamos hacer mucho, pero al menos podíamos ser cautelosos. El libro salió el 15 de octubre de 2023. Yo estaba en casa para entonces, con cuidados paliativos. Andrea organizó una pequeña fiesta de lanzamiento en su casa. Estaban ella, Miguel, Patricia y Tom, mis nietos, algunos amigos del taller. David Ramos vino con un pastel que decía verdad y valor. Fue probablemente la mejor noche de mis últimos años. Sostuve el libro físico en mis manos, sentí el peso de todas esas palabras, todos esos recuerdos convertidos en algo tangible. La dedicatoria decía, para Artemio Ochoa, quien me enseñó que hacer lo correcto no siempre es hacerlo fácil. Para Patricia, Miguel y Andrea, quienes pagaron el precio de mis decisiones. Para los que no sobrevivieron para contar su historia. Y para los que todavía están atrapados en situaciones imposibles, hay salida, aunque no la veas ahora.
Las primeras reseñas fueron mixtas. Algunos críticos elogiaron la honestidad brutal. Otros me criticaron por haber participado en el narco en primer lugar. Varios cuestionaron detalles, aunque todo lo verificable había sido confirmado. La controversia impulsó las ventas. En 2 semanas estábamos en listas de bestsellers de no ficción. Empezaron las solicitudes de entrevistas. Acepté algunas selectas. Una con NPR donde la periodista fue respetuosa pero directa. Una con Univisión donde me enfrenté a un panel que incluía familiares de víctimas del narco. Esa fue difícil. Una mujer cuyo hijo había sido asesinado por el cártel me gritó en vivo. Usted trabajó para ellos. Les ayudó a matar gente. No había defensa real contra eso. Tiene razón. Yo fui parte de esa máquina. Lo siento, no alcanza, pero es todo lo que tengo. Hoy, mientras les cuento esto desde mi pequeña casa en las afueras de Phoenix, con un tanque de oxígeno a mi lado y el libro en mi mesa de noche, tengo 67 años y probablemente 6 meses de vida. Los doctores dicen que el cáncer se está extendiendo más rápido de lo esperado. Ya no hacen más quimio. Ahora solo controlan el dolor. No tengo miedo de morir. He vivido 30 años más de lo que muchos de mis compañeros de aquellos días. He conocido a mis nietos. He contado mi historia. He intentado hacer las paces con mi pasado, aunque nunca completamente. Pero hay algo que necesito que entiendas, tú que estás escuchando esto hasta el final. Mi historia no es única. Hay miles como yo, gente atrapada entre el narco y la ley, entre la supervivencia y la moralidad. Algunos eligieron diferente que yo. Algunos pagaron precios más altos. Algunos nunca salieron. Si tomas algo de mi experiencia, que sea esto, las decisiones morales rara vez son claras. No son blanco y negro. Son grises, complicadas, imposibles. Yo hice lo mejor que pude con la información y opciones que tenía. ¿Fue suficiente? No sé. ¿Salvaría las mismas decisiones si pudiera volver? Algunas sí, otras no. Pero lo que sí sé es que el silencio no ayuda a nadie. El secreto solo protege a los poderosos. Por eso conté mi historia. Para que otros atrapados en situaciones imposibles sepan que hay salida, aunque sea dolorosa. Para que entiendan que hacer lo correcto tiene un costo, pero también tiene valor. La semana pasada, Sebastián vino a visitarme. Trajo su proyecto de la escuela. Era sobre héroes. Me preguntó si podía escribir sobre mí. Mijo, yo no soy un héroe. Los héroes son valientes desde el principio. Yo fui cobarde que encontró valor tarde. Pero mi maestra dice que el verdadero valor es hacer lo correcto aunque tengas miedo. ¿Tenías miedo cuando decidiste ayudar a atrapar al Chapo? Estaba aterrado. Entonces fuiste valiente. La lógica simple de un niño de 9 años. Tal vez tenga razón. Tal vez el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. El libro sigue vendiéndose. David me dice que ya hay conversaciones para adaptarlo a serie documental. Una universidad en California quiere incluirlo en su curso sobre crimen organizado. Eso está bien. Entre más gente entienda la realidad del narco, no la fantasía romántica que venden las series, mejor. Andrea prometió que cuando yo muera, seguirá contando la historia. Dará entrevistas, hablará en universidades, mantendrá la conversación viva. Miguel, sorprendentemente, también se ofreció. Es nuestra historia también, dijo. Papá nos robó el derecho a conocerla durante años. Ahora que está afuera, podemos reclamarla. Tienen razón. Esta historia no es solo mía. Es de mi familia que pagó el precio. Es de los otros informantes que murieron en silencio. Es de las víctimas del narco que merecían justicia. Es de la gente que todavía lucha contra la corrupción y la violencia. Anoche soñé con mi padre, Artemio. Estábamos en su taller, él enseñándome a ajustar un carburador como cuando yo tenía 8 años. En el sueño le dije, papá, hice lo que pudiste hacer. Intenté terminar tu trabajo. Él sonrió, sus manos manchadas de grasa en mi hombro. Lo sé, mijo. Estoy orgulloso. Desperté llorando. No sé si los muertos pueden estar orgullosos, si mi padre realmente aprueba lo que hice. Pero necesitaba ese sueño. Necesitaba esa paz. Cuando muriera, me enterrarán como Robert Wilson porque legalmente ese es mi nombre ahora. Pero en mi lápida, Andrea prometió que también pondrán, Rubén Ochoa. Mecánico. Padre. Abuelo. Sobreviviente. Eso es todo lo que fui.
Un sobreviviente que intentó hacer algo bueno con el tiempo extra que le dieron. No es mucho como legado, pero es honesto. Y después de toda una vida de mentiras, la honestidad se siente como un regalo. Si estás escuchando esto y estás atrapado en una situación que parece imposible, si sientes que no hay salida, si el peso de secretos te está matando, habla. Encuentra a alguien de confianza y habla. La verdad es dolorosa, pero el silencio es veneno. Esta fue mi historia. La historia de cómo un mecánico de 22 años se convirtió en chofer del Chapo Guzmán, en informante federal, en fugitivo, en padre mentiroso, en abuelo redimido. Fue una vida complicada, dolorosa, a veces terrible. Pero fue mía. Y ahora es tuya también. Úsala bien. Aprende de mis errores. Sé más valiente más temprano que yo. Y si alguna vez te encuentras en esa carretera oscura donde un agente te ofrece una salida que parece imposible, recuerda, nada es tan imposible como vivir con secretos que matan tu alma pedazo a pedazo. Gracias por escuchar. Gracias por darle espacio a mi verdad. Y si ves a un viejo mecánico en algún taller polvoriento de Arizona, con manos manchadas y ojos cansados, recuerda que todos cargamos historias más grandes de lo que parecemos. Sé amable. Todos están peleando batallas que no puedes ver. Desde Sonora, Phoenix, y todos los lugares intermedios donde viví esta vida imposible, esta fue mi confesión. Que Dios me perdone lo que no pude perdonarme a mí mismo. Y que mi historia sirva a alguien, en algún lugar, para elegir valor sobre silencio. Hasta siempre.